frentes hoy para analizar Europa y la realidad de El Salvador. Para ayudarnos a esto está nuestro analista internacional Juan Pablo Gileri. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, ¿por dónde comenzamos? Vamos por Europa y después Dale, enganchamos a El Salvador porque tienen un factor ahí en común. Bueno, bien, en Europa, durante toda la semana anterior y continúa esta semana en varias capitales, ha habido protestas de productores agropecuarios, protestas fuertes contra picantes, como se diría en el con barrio, sí. tractorazos bloqueando las sedes de las distintas instituciones, ha habido arrojo de excremento a las paredes de los palacios, bueno, ahí estamos viendo imágenes, quemas, basura, de todo un poco verdaderamente. Esto se da por una baja de subsidios al sector agrícola que decide la Unión Europea, ya lo tenía programado. Sí, Lo que no tenía programado la Comisión Europea particularmente era que estamos en un momento con un contexto, con los precios de los commodities muy bajos, donde inclusive la misma bolsa, el mismo mercado, perdón, de la soja de Estados Unidos ya ha anticipado que los productores sí, podrían producir a pérdida este año. Por lo que estamos en un contexto complicado, quizás no el mejor para cumplir con estas metas que tenía claro. ya asignadas la Unión Europea hace varios años, que se implementan justamente en este contexto que no es el mejor. Hay una gran volatilidad en todo lo que es el mercado de commodities, tuvieron una fuerte suba producto de la guerra a principios del 2022 y después empezaron a bajar y se han mantenido con un precio relativamente bajo en este último tiempo. La realidad es que entre el aumento, que esto lo hemos tenido, todo el mundo ha tenido inflación, el aumento también de los fertilizantes y otros productos que se utilizan Sí, para la misma producción, sumado al propio proceso inflacionario post-COVID, ha aumentado mucho los costos también del sector claro. productivo. Entonces, esto, si no se traslada a precios, obviamente implica menor ganancia o en algunos casos hasta pérdida de los propios productores. Entonces, estamos en una cuestión bastante espinosa, donde yo veo, al menos a nivel personal, poco espacio para seguir presionando con la medida dado el contexto. El problema no Claro. es tanto en sí la reducción de subsidios, que quizás fue algo pactado y que paulatinamente sigue a ser, sino que no se está teniendo en cuenta el contexto en el que se está Claro. haciendo. Y te decía, tiene un punto de conexión con El Salvador. ¿Por qué? Porque estamos, y esto lo venimos hablando hace bastante en todo Occidente, con problemas de las instituciones para de alguna manera conectar con la gente Sí, a la que debería representar. Las agendas políticas, sobre todo desde la pandemia, están muy desconectadas de una gran parte de la sociedad a la cual no le llega normalmente debates macro grandes de la política, como ser cuestiones de democracia, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de la misma institucionalidad. Un montón de aspectos que por ahí una persona acostumbrada a analizar el porqué del Estado, sus funciones u otros particulares, sí está acostumbrado a tener una agenda y sí le parece valioso, pero que la mayoría de la gente no está viendo porque está mirando problemas como, por ejemplo, en Europa, que le están por sacar un subsidio va a producir a pérdida, por ende peligra su estabilidad económica, o en el mismo Salvador, que ahí estamos viendo las imágenes, todo lo que era el problema de la inseguridad, ha habido muchísimas anécdotas dando vuelta en los medios estos últimos días. Yo recuerdo uno en este momento de un taxista que comentaba cómo desde que Bukele apareció dejó de tener que pagar el soborno que le pagaba a las mafias para poder trabajar, que muchas veces significaba la mitad de los ingresos de la semana. O sea, como si a claro. vos te pusieran un impuesto que ni siquiera es el Estado, es una mafia, que te llevaba por fuerza la mitad de los impuestos, de la mitad de tus ganancias a la semana, porque o te robaban sin el taxi, o te lo rompían, en fin, no podías Sí, sí, trabajar sí. sin esa bendición, entre comillas, de las mismas mafias. Este problema Bukele lo erradica. La verdad es que los números de la elección de El Salvador, si bien no están los oficiales todavía, lo estarían confirmando. Hay una enorme cuestión ahí de entender qué es lo que la sociedad necesita por sobre debates como que sí hemos tenido nosotros, Sí, si se respetan los derechos humanos, claro. si se respeta la institucionalidad del país. Evidentemente, Ataca un problema sensible. toda esta cuestión, todos son problemas sensibles, porque la gente está mirando, o Sí, sea, esa es la cuestión, que para el ciudadano a pie es un problema sensible, sí. y las instituciones no lo están recogiendo. Entonces nos sorprendemos cuando un tipo como Bukele, que claramente está arrasando con cualquier indicio de institucionalidad y democracia de su país, y violando una batería enorme de derechos humanos, indiscutiblemente, arrasan las elecciones porque a la gente no le importa, no ese es el debate que le está interesando. Digo que no es valioso, no en absoluto, o sea, es sumamente valioso conservar las instituciones, Sí, mantener la democracia, son valores que
hemos, durante el proceso histórico que ha recorrido Occidente, aprendido más de una vez que es necesario mantener, porque si no, generalmente resulta en consecuencias bastante graves, muy graves de hecho. Entonces, ¿es un valor? Sí. ¿Cuál es el problema? Que ante la incapacidad de las instituciones hoy, y esto, insisto, pasa en todo Occidente, lo vimos inclusive con Trump cuando invadieron el Capitolio. Se ve un poco acá en Argentina con la base fuerte de votantes de Milei, lo podés ver en Chile con los votantes de Katz, se puede ver en Francia con Le Pen, en Italia con Meloni. Hay figuras que van por fuera de lo que es lo institucional tradicional, que conectan con la gente a lo que los partidos tradicionales no están pudiendo hacer, están ofreciendo soluciones a esos problemas que para la población son sensibles. El problema es que están pasando por encima de los regímenes legales y constitucionales que hemos diseñado durante todos estos últimos años y que es muy necesario recordar que tienen un valor y que tienen una razón de existir, porque en realidad todas las instituciones que nosotros tenemos hoy han sido creadas en base a procesos políticos que han sido muy graves para la humanidad. Entonces es necesario recordar esa importancia. Ahora también es importante que los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, reconozcan esta falencia que están teniendo para conectar con lo que acá en Argentina llamamos la calle, abandonen ciertos debates o lo dejen para lo que es la fuerza política adentro. O sea, hay ciertos consensos, gracias a Dios, acá en Argentina que no se están discutiendo, más allá de que en campaña se haya hablado un poco para hacer show de ciertos puntos. Pero esos debates momentáneamente dejarlos política adentro y empezar a conectar más con lo que es la demanda cotidiana de las personas, en orden a evitar que sigan surgiendo Bukele, que sigan surgiendo Milei, que sigan surgiendo Katz en Chile y todas las otras opciones que tenemos hoy. No sé si es descreer de la figura del político, pero hay un hartazgo, un cansancio, ¿no? Lo es un descreimiento, claramente. Si algo tienen en común, el presidente de Ecuador también, que me olvidé, que tienen en común estos mandatarios, es que son todos outsiders, todas personas que en su mayoría o vienen de la política, y si vienen afuera de la política, o si vienen de la política son gente que nunca estuvo en el gobierno. O sea, que tienen esa ficha blanca de que nunca participaron antes, que fue el gran enemigo acá en Argentina de la campaña de Massa. O sea, todo lo que prometía Massa, ¿cuál era la pregunta automática y lógica y legítima de la población? ¿Por qué no lo hiciste antes si estabas en el poder? Y eso es una cuestión que eventualmente hay que evaluar, examinar, porque justamente esta carencia de respuesta a esos problemas cotidianos son los que llevan al deterioro de la democracia, producto de la elección de outsiders que sí conectan con esas demandas, que sí las satisfacen de alguna manera, y que evidentemente después, acumulando poder, van hacia atrás en un montón de cuestiones institucionales que son valiosas y que debemos también defender. Pero insisto, ese debate en particular no derrama en toda la sociedad. Hay que entender que hay sectores sociales que son ajenos a eso, por millones de cuestiones. La más vital normalmente suele ser porque están en emergencia económica o en emergencia de seguridad y tienen problemas inmediatos mucho mayores, que a nivel personal se viven como mucho mayores también. Entonces esto es una cuestión a tener en cuenta si queremos de alguna manera, insisto, evitar lo de Bukele. Bukele es una persona que hoy arrasa en El Salvador, que nosotros que lo vemos de afuera, vemos todas las falencias de los sistemas institucionales de ese país, pero que los salvadoreños estaban llenando una plaza, bailando al ritmo de un DJ de fiesta, pero de fiesta en serio, con fuegos artificiales, felices, y son la inmensa mayoría. Bueno, Patricia Bullrich dijo en las últimas horas que el modelo Bukele es algo para trasladar a la República Argentina, tal vez con algunos cambios, pero eso también es preocupante. Muchos países de Latinoamérica, nosotros inclusive con problemas de seguridad no tan lejos de los problemas graves que tiene Centroamérica, eso sin duda, están mirando el modelo de El Salvador como algo deseable, y es un problema, sin duda. Juanpi, gracias por ayudarnos a entender la política exterior, que no está muy alejada de la nuestra. No, el mundo está muy conectado últimamente, más que nunca, te diría. Gracias, Juan.